And I've been trying to slim down, shed a few pounds, because, you know, we get older, gain a little bit of weight. right. Do you think you could fit in the Pee Wee outfit? No. No? Paul Reubens es conocido sobre todo por su interpretación del legendario personaje Pee Wee Herman, además de por sus muchos talentos como actor, cómico y escritor. Su vida fue tan vibrante como el personaje que Paul Reubens representó en su obra. Reubens es responsable de la concepción del personaje de Pee Wee Herman y de su representación en diversos medios, como representaciones teatrales, películas y series de televisión. Ha publicado numerosos CD a lo largo de su carrera y es un músico dotado. Reubens ha recibido numerosos elogios y nominaciones, incluidos numerosos Emmy, como consecuencia de sus contribuciones a Pee Wee Herman. Pee Wee Herman es un personaje que sigue cultivando y bajo el que sigue actuando, y continúa cautivando al público de todas las edades con su mezcla única de carisma y comedia. Esta película ofrece un examen exhaustivo de la vida de Reubens, comenzando con su meteórico ascenso a la fama y concluyendo con la revelación de las circunstancias que rodearon su muerte, que dejó a sus admiradores profundamente tristes. La capacidad de Reubens para cautivar al público con su absurdo no alteró el hecho de que se enfrentara a un importante número de desafíos, incluidas numerosas interacciones con las fuerzas del orden. No obstante, su ingenio y determinación eran evidentes, lo que le convirtió en una figura apreciada en los anales de la historia del entretenimiento. Ambos atributos influyeron en su éxito. Los primeros años. Paul Reubens nació el 27 de agosto de 1952 en Peekskill, Nueva York. Su madre, Judy, y su padre, Milton, residían en Sarasota, Florida, donde pasó su infancia. Allí se crió durante toda su infancia. Las lámparas se vendían en un negocio de su propiedad. El padre de Paul trabajó anteriormente como vendedor de coches, y su madre fue profesora en una época. Posteriormente, se alistó en el ejército y fue designado piloto. Sirvió como piloto tanto para el Reino Unido como para los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su servicio militar con el Reino Unido. Desempeñó un papel importante en la creación de la Fuerza Aérea Israelí en 1948, que se produjo durante un conflicto. Paul tenía dos hermanos menores, Luke y Abby. Eran los únicos vástagos de la familia. La profesión de Luke como adiestrador de perros se inició al mismo tiempo que la de Abby como abogada. Además, ella trabajaba para una organización benéfica que se dedicaba a salvaguardar las libertades de las personas. Durante su infancia, Paul viajaba con frecuencia a Oneonta, Nueva York. Visitaba con frecuencia esta localidad. Le gustaba mucho asistir al circo Barnum and Bailey y al circo Ringling Brothers, y disfrutaba especialmente de ellos juntos. Su motivación derivaba del circo, que le servía de inspiración para ofrecer entretenimiento a los demás. Además, era un ávido espectador de la comedia de televisión I Love Lucy. Era incapaz de reprimir una carcajada cada vez que oía la frase. A los 5 años, le propuso a su padre que construyera un escenario para que él y sus hermanos representaran obras de teatro. Su intención era utilizar el escenario para representar obras. Como alumno del Instituto de Sarasota, Paul ascendió en una sociedad de actores, de la que llegó a ser presidente. Fue admitido en un programa especializado de la Northwestern University como resultado de sus excepcionales dotes interpretativas. Además, se afilió a una organización teatral cercana y participó en numerosas producciones. Paul siguió estudiando en la Universidad Estatal de Plymouth durante un periodo posterior a la finalización de sus estudios de secundaria. A continuación, se trasladó a la Universidad de Boston para ampliar su formación. Sin embargo, insistió en asistir a una escuela centrada en la interpretación. No consiguió ser admitido en ninguna de las instituciones a las que presentó solicitudes, incluidas la Universidad Carnegie Mellon y Juilliard. Tuvo la suerte de ser aceptado en el Instituto de las Artes de California tras un largo periodo de tiempo, y posteriormente emigró a la institución. Vendió pinceles a domicilio y trabajó en restaurantes mientras intentaba seguir una carrera como actor. Además, trabajó en el teatro.
Su carrera y ascenso a la fama. En la década de 1970, Paul Reubens inició su vocación de cómico actuando en tabernas locales. Actuando en locales de barrio, inició su carrera profesional. A partir de 1977, su carrera como cómico se vio impulsada por unas extraordinarias 14 apariciones en el programa The Gong, un conocido programa de televisión. Reubens y Charlotte McGuinness, que aparecieron en un total de 4 episodios distintos, formaron el divertido dúo conocido como The Hilarious Betty and Eddie. Reubens y McGuinness divertían al público personificando a Betty y Eddie, un chico y una chica juveniles que realizaban diversas actividades excéntricas. Cautivaron y asombraron al público con sus extravagantes payasadas, que incluían bromas absurdas y hazañas salvajes. Su excepcional actuación en el programa, consecuencia directa de su ritmo cómico y su compenetración, suscitó vítores y aclamaciones del público. A través de sus actuaciones, Reubens exhibió su aptitud para el humor físico y su capacidad para animar a los individuos con un encanto distintivo. En cada una de sus actuaciones, las risas y el disfrute eran considerables, y dejaba una impresión duradera en todos los que lo presenciaban. Estas primeras experiencias sentaron las bases del futuro éxito y logros de Reubens en el mundo de la comedia, y dieron lugar a Pee Wee Herman, una de sus creaciones más conocidas. Tras alcanzar la fama, Reubens se sumergió en la escena de la comedia humorística que florecía en Los Ángeles. Como miembro del famoso grupo cómico The Groundlings, perfeccionó su arte durante 6 prolíficos años, estableciéndose como un miembro indispensable. Reubens descubrió un refugio creativo en compañía de otras celebridades, como Susan Barnes y Phil Hartman. Fue capaz de establecer un legado cómico creando parodias y rutinas que fueron bien recibidas por el público como resultado de su colaboración. Hartman y Reubens formaron un vínculo especialmente sólido. Fueron capaces de incorporar el humor a sus obras cómicas con facilidad, como resultado de su dinámico equipo, facilitado por su relación. Reubens tuvo un papel secundario en la película de 1980 The Blues Brothers, que goza de gran reconocimiento. Sin embargo, su personaje más conocido, Pee Wee Herman, fue concebido originalmente en 1978 mientras realizaba un ejercicio de interpretación con The Groundlings. A Reubens le llamó la atención la idea de un hombre que albergaba la ambición de ser divertido, pero era incapaz de hacerlo. Phil Hartman y John Paragon le apoyaron en el desarrollo del personaje. El acento de Pee Wee procede de una obra que Reubens representó en 1970. En esa producción, encarnaba a un personaje sumamente ofensivo. El nombre de Pee Wee Herman procedía de un joven llamado Herman al que Reubens conocía y de una pequeña arpa que poseía de joven. El traje gris que vestía estaba destinado originalmente a otra persona. Sin embargo, Reubens supo captarlo y transformarlo en el singular atuendo de Pee Wee. ¿Las pajaritas rojas que Pee Wee llevaba siempre? Debo admitir que es algo desconcertante. Paul reunió a sus amigos del conjunto cómico The Groundlings mientras vivía en Los Ángeles. Ambos colaboraron para dar vida sobre el escenario a Pee Wee Herman, su excéntrico personaje. Este programa, que antes se llamaba The Pee Wee Herman Show, fue un rotundo triunfo, sobre todo cuando se emitió en HBO, una cadena de televisión de renombre. La gente idolatraba a Pee Wee por su singular actitud y sus excéntricas acciones. El éxito de su producción teatral motivó a Paul a ofrecer a Pee Wee una plataforma aún más significativa, que era el teatro. Así nació la famosa película La Gran Aventura de Pee Wee, estrenada en 1985. Pee Wee emprende un emocionante viaje para recuperar su bicicleta robada, y sus divertidas hazañas cautivan al público durante toda la película. Pee Wee's Playhouse, un programa vibrante y colorido orientado a los niños, obtuvo un nuevo hogar en televisión inmediatamente después del triunfo de la película. El programa gustó tanto a los niños como a los adultos porque estaba presentado por Pee Wee, que no solo entretenía, sino que también impartía valiosas enseñanzas para la vida. A pesar del éxito de Pee Wee, Paul no cejó en su empeño. Además, se dedicó a otros proyectos. Prestó su voz a un personaje informático a lo largo de la película,
Además, hizo una breve aparición en un cameo en una atracción de un parque de atracciones inspirada en la Guerra de las Galaxias. A pesar de su regreso a la gran pantalla con Big Top Pee-wee, la secuela de su anterior éxito de taquilla, la película no consiguió el mismo nivel de popularidad que la original. La dedicación de Paul a provocar la risa y la alegría del mayor número posible de personas fue inquebrantable a lo largo de toda su carrera. Con la figura icónica de Pee Wee Herman, dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento a lo largo de toda su carrera. Inspiró a un número incalculable de personas a no dejar nunca de perseguir sus aspiraciones y a celebrar su individualidad. En realidad, Rubens mantuvo una barrera de separación entre él y Pee-wee. Para él era crucial que el público no percibiera a Pee-wee como un individuo genuino. Por el contrario, finalmente decidió interrumpir su participación a tiempo completo en Pee-wee. Durante un total de 5 temporadas, Pee-wee's Playhouse fue un programa de televisión que cosechó numerosos elogios. Como consecuencia, surgen conflictos. En julio de 1991, Paul se ve envuelto en un incidente que acapara la atención nacional. A pesar de su amplio reconocimiento por su idiosincrásico y querido personaje, Pee-wee, Rubens se encontró inesperadamente con complicaciones legales. Esta circunstancia surgió a raíz de un incidente ocurrido en un cine pornográfico de Sarasota, Florida. Mientras se exhibían videos pornográficos, se le acusó de exposición indecente. La celebridad se vio sorprendida por el imprevisto giro de los acontecimientos. Las acusaciones parecían contradecir su aspecto excéntrico y benigno. Los incidentes se produjeron cuando los agentes de la ley entraron en un cine destinado a adultos y detuvieron a varios individuos. Rubens y otros 3 individuos se encontraban entre los implicados. Al ser interrogado sobre su identidad, Rubens afirmó que era su conocido alter ego. Incluso se ofreció a actuar para las autoridades como forma de compensación económica. El suceso se hizo público rápidamente y un periódico local se enteró de la detención de Rubens. El equipo legal que representa a Rubens ha llegado a un acuerdo con el editor. ¿Cuál es la situación? El periódico aceptó abstenerse de publicar el polémico artículo a cambio de que Rubens diera un concierto para niños. Sin embargo, no era la primera vez que Rubens se enfrentaba a una situación legal polémica. En 1971 y 1983, se vio involucrado en otros incidentes que acabaron con su detención. Sin embargo, los motivos de estos incidentes eran distintos. Las consecuencias. La detención de Rubens en 1991 tuvo consecuencias inmediatas y graves. Fue ridiculizado y, como resultado, los minoristas suspendieron la venta de todos los artículos relacionados con el pipí. Fue ridiculizado por cómicos nocturnos. En su momento se emprendieron acciones legales contra Rubens, a pesar de que éste negó las acusaciones. Consintió en realizar servicios comunitarios y contribuir a la creación de películas que difundieran información sobre el tratamiento de drogodependencias tras un periodo de tiempo. Muchos de los contemporáneos de Rubens en la industria del entretenimiento salieron en su defensa en medio de los insultos y agresiones dirigidos contra él. Cyndi Lauper y Annette Funicello son solo 2 de las muchas personas distinguidas que le han expresado su apoyo. Por el contrario, el incidente perjudicó la trayectoria profesional de Rubens. Se retiró de la escena pública y se hizo menos visible. A finales de ese año, hizo su única aparición televisiva en el papel de Pee-wee durante una entrega de premios. En 2002, Rubens se encontró con un obstáculo adicional tras la ejecución por parte de las autoridades de una orden de registro en su residencia. Se determinó que había componentes que consideraban inapropiados. La afirmación de Rubens de que los artículos en cuestión estaban totalmente exentos de riesgo no alteró el hecho de que, una vez más, corría el riesgo de sufrir repercusiones legales. No obstante, Rubens declaró en entrevistas posteriores que su colección contenía objetos que no eran perjudiciales para el medio ambiente. Hizo hincapié en su aprecio por el arte y la nostalgia, al tiempo que subrayaba que los objetos en cuestión no estaban prohibidos durante sus declaraciones. Además, afirmó que no estaba ofendiendo a nadie.
A pesar de las controversias que le rodearon, Rubens se mantuvo firme en su empeño de seguir adelante con su labor creativa y ofrecer al público diversión. Su compromiso inquebrantable con su profesión y su capacidad para soportar la adversidad son indicadores convincentes de su entusiasmo por su oficio y su perseverancia. Su pasión artística se basa fundamentalmente en estos dos atributos. Durante décadas, los admiradores han tenido en alta estima a Pee Wee Herman, y Rubens ha seguido honrando su legado a lo largo de su carrera profesional. Durante décadas, los admiradores han tenido en gran estima a Pee Wee Herman. Paul no hizo un número significativo de apariciones públicas en los años que siguieron a su salida de la cárcel en 1991. En lugar de ello, se concentró en la adquisición de diversos artefactos, como la falsa cocina y la iluminación, así como en la creación de escritos. Es crucial reconocer que no desapareció del todo. Durante este periodo, continuó su trabajo vocal. Además, apareció en papeles secundarios en películas como Batman Returns, 1992 y Buffy Cazavampiros, 1992, en la que interpretó al padre del pingüino. Ambas películas se estrenaron en 1992. También puso voz al personaje de Locke en la película de 1993 Pesadilla antes de Navidad. Por el contrario, Pee Wee's Playhouse, el programa que le había valido el reconocimiento, ya había concluido abruptamente cuando fue detenido. Debido al gran esfuerzo del equipo, determinó que sería más ventajoso cesar la producción de cualquier temporada adicional. Además, consideraba que la presentación no era tan eficaz como en el pasado, lo que constituía una afrenta adicional. La CBS también interrumpió la emisión de las repeticiones del programa poco después de conocerse la noticia de su detención. Rubens actuó como actor invitado en la comedia televisiva Murphy Brown a mediados de la década de 1990. Fue considerado para un premio Emmy por su interpretación de un personaje que aparecía varias veces en el programa y recibió una nominación. Intentó producir su propio programa de televisión, Meet the Muckles, en los años siguientes. Sin embargo, no tuvo éxito. Rubens empezó a aumentar el número de apariciones públicas y entrevistas que realizaba en 1999. En 2001, actuó como presentador de un programa de juegos titulado You Don't Know Jack. Además, promocionaba la película Mystery Men, que se estrenaba en ese momento. Sin embargo, el programa no perduró durante mucho tiempo debido al escaso número de espectadores. En 2001, Paul Rubens demostró que sus habilidades cómicas eran significativamente superiores a las de Pee Wee Herman. Lo consiguió mostrando algunas de sus otras habilidades cómicas. Lo consiguió con una actuación en la película Blow que será recordada durante mucho tiempo. Recibió numerosos elogios por su interpretación del personaje. Su actuación aportó una sensación de diversión a la narración que cautivó eficazmente tanto al público como a la crítica. Este logro supuso la reaparición de Rubens ante el gran público, que le prestó una gran atención por parte de profesionales de la industria, directores y actores. Rubens recibió un aluvión de nuevas propuestas cinematográficas casi inmediatamente después del estreno de la película, como resultado de la respuesta positiva que recibió. Rubens hizo breves apariciones en un puñado de programas de televisión y películas entre 2004 y 2008. La duración de estas apariciones fue fugaz. A lo largo de su carrera, ha aparecido en un video musical para el grupo The Raconteurs y Ha, interpretado al personaje de Rick en el programa de televisión Reno 911. Ambos logros son dignos de mención. No obstante, también pronunció un discurso en un acto especial que se organizó en su honor, durante el cual abordó su trayectoria profesional. En 2007, se inscribió para un nuevo programa de televisión que iba a titularse Área 57. Sin embargo, la cadena declinó finalmente utilizar el programa. Como alternativa, apareció como corresponsal en numerosas comedias de situación, como 30 Rock y Dirt, en las que también interpretó a un personaje recurrente. También participó en una película dirigida por David Arquette, que sirve como punto de interés adicional. Ese mismo año,
invitó a Pee Wee Herman a volver para actuar en un evento especial, y el público quedó encantado de volver a verle. Además, ha prestado su voz para varios dibujos animados y ha aparecido en programas cómicos que se emiten en Cartoon Network. En 2008, estaba previsto que apareciera en un drama televisivo titulado Pushing Daisies. Sin embargo, la productora decidió contratar a un actor alternativo para el papel. A pesar de ello, siguió apareciendo en algunos episodios del programa. Además, participó en otra película y dirigió un anuncio de servicio público que hacía hincapié en la importancia de la conservación de la energía y el reciclaje. En 2009, la carrera de Rubens entró en una fase más lucrativa cuando puso voz a un personaje en un episodio de Batman, The Brave and the Bold. Este episodio significó el comienzo de tiempos más prósperos para Rubens. Rubens experimentó un inmenso resurgimiento en su interpretación de Pee Wee Herman desde 2009 hasta 2023. Comenzó su carrera con una producción teatral y posteriormente apareció en Pee Wee's Big Holiday, una película sobre el personaje producida por Netflix. Posteriormente, se le presentaron otras oportunidades, como la de encarnar a un personaje en la atracción Star Wars Land de Disneyland. Incluso se le dio la oportunidad de repetir su papel de Pee Wee en un videojuego en el que ya había aparecido anteriormente. Mientras todo esto ocurría, Rubens se preparaba para el estreno de nuevas películas de Pee Wee. Además, compuso 2 narraciones adicionales, una de las cuales se tituló The Pee Wee Herman Story. También escribió otros 2 guiones, además del de Pee Wee's Playhouse. Sin embargo, nunca fueron adaptados al cine, a pesar de que existe esta opción. Para preservar la intimidad de su vida privada, Paul se empeñó en mantener un cierto nivel de confidencialidad. Desde mediados de los 90, no ha participado en ningún noviazgo público, no ha manifestado ningún interés en cortejar a nadie. Aunque esto es cierto, no implica que no tuviera vida personal. Más bien, es más probable que Rubens optara por ocultar ciertos aspectos de su vida a la vista del público. Ocultó su malignidad durante un largo periodo de tiempo, lo que sugiere claramente que lo hizo en relación con ella. Por ello, es razonable deducir que sería capaz de conseguirlo en el contexto de las relaciones sentimentales. Uno de sus numerosos puntos fuertes era su capacidad para ocultar información. No obstante, es probable que Paul fuera más reservado que la media de las personas. Aunque no hay pruebas concretas que sugieran una relación con Paul, siguen circulando rumores. A pesar de sus considerables esfuerzos, fue incapaz de ocultar siquiera un pequeño número de sus relaciones. La actuación de Rubens en Pee Wee's Big Adventure atrajo la atención de un amplio abanico de personas. Se daba por sentado que mantenía una relación sentimental con su compañera de reparto Valeria Galino, que interpretaba el papel del interés amoroso de Pee Wee. Hubo numerosas acusaciones de que mantenía dicha relación. Las especulaciones sobre la naturaleza de su relación empezaron a surgir tras su asistencia a los premios de la Academia de 1988. Hasta 1989, hubo constantes discusiones sobre la orientación sexual de Rubens. Este año, la celebridad consiguió que Chandy Hefner actuara como su cónyuge durante una sesión fotográfica. Doris Duke, una heredera tabaquera, era su madre biológica y fue quien facilitó su adopción. El acto, que en un principio iba a celebrarse en la mansión hawaiana de Duke, se reveló finalmente como una farsa. Como consecuencia, aumentó el interés por la vida personal de Rubens. En última instancia, Rubens pudo lograr su objetivo de alcanzar la serenidad en su vida, a pesar de la controversia que ha rodeado sus relaciones románticas. En 1993, la actriz Debbie Mazar instigó el procedimiento que condujo al descubrimiento de esta tranquilidad. La actriz Mazar, conocida sobre todo por sus papeles en las películas Goodfellas y Entourage, tuvo una influencia sustancial en la vida de Rubens. Enseguida le ofreció su apoyo para hacer frente a las repercusiones emocionales que siguieron a su encarcelamiento. En 1994, el viaje romántico de Rubens llegó a un punto crítico cuando se comprometieron. Sin embargo, tras 6 años juntos, la pareja decidió separarse.
Rubens se quedó de nuevo sin cónyuge. La capacidad de Rubens para mantener un perfil modesto en su vida personal contrasta fuertemente con la imagen pública que presenta. Rubens se compromete a mantener la privacidad de su vida personal, en particular de sus relaciones íntimas, a pesar de que su personaje en pantalla destila excentricidad y humor. Rubens fue capaz de ocultar tanto su estado físico como cualquier interacción romántica que pudiera haber tenido antes de su fallecimiento durante sus últimos años. Además, logró ocultar su estado de salud. Al mismo tiempo, esta discreción reveló que la vida personal de Rubens se caracterizaba por un grado sustancial de confidencialidad, así como por su dedicación a salvaguardar su intimidad. A lo largo de su vejez, se mantuvo firme en su compromiso de mantener este nivel de prudencia. Rubens desviaba con frecuencia la conversación hacia su carrera u otros temas, no personales cuando se le preguntaba por su vida íntima durante las entrevistas. Para eludir la indagación, puso en práctica esta estrategia. Consiguió preservar su imagen pública eludiendo sistemáticamente las preguntas sobre su vida personal, a pesar de que sus admiradores seguían interesados en su vida privada. Esto le permitió mantener su estatus de figura enigmática. A pesar de los obstáculos a los que se enfrentaba, Rubens se sentía a gusto pintando. Dedicó toda su atención y energía a su obra, y actualmente se centra en el desarrollo de nuevas iniciativas y la colaboración con otros. Mantuvo una sensación de control sobre su imagen pública, haciendo hincapié en su ingenio profesional en lugar de hacer revelaciones públicas sobre su vida personal. Esto le permitió mantener una sensación de control sobre su imagen pública. Elogios y reconocimientos. El legado de Rubens se distingue por un alto grado de resonancia cultural y admiración. Pee-wee's Playhouse recibió 22 nominaciones a los Emmy durante su producción. En 1985, Harvard Lampoon le concedió el premio Elmer a la trayectoria en la comedia. Este reconocimiento le fue otorgado. Su legado como leyenda se consolidó aún más al recibir el premio a la cultura pop en los TV Land Awards de 2012 y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1988. Apareció 3 veces en la portada de la revista Rolling Stone, sobre todo en un artículo publicado en 1991 con el título ¿Quién mató a Pee Wee Herman? Además, su incontenible risita se empleó en la película de 1986, El vuelo del navegante. La influencia de Pee Wee perduró incluso después de su detención en 1991. Jim Carrey le imitó en el programa de televisión In Living Color, y Eminem le rindió homenaje en su canción Just Lose It. A pesar de estar pensado originalmente para adultos, Pee Wee se transformó en un modelo positivo para los niños a mediados de la década de 1980. Abordaba temas importantes, como la diversidad y una dieta sana, en el marco de su programa sin recurrir al proselitismo. La imagen de Paul Rubens se gestionó meticulosamente. Su decisión de abstenerse de hacer apología de temas perjudiciales fue sustancial. También se esforzó por comercializar Pee Wee Chow, un cereal sin azúcar. La popularidad del personaje aumentó bruscamente. Como consecuencia, se estableció una próspera marca de merchandising. Como consecuencia de ello, Rubens se animó a desarrollar viajes con Pee Wee en 1989. En 2007, Nike SB desarrolló un par de zapatillas inspiradas en el atemporal disfraz de Pee Wee. Estaban adornadas con los colores de su firma y hacían alusión al arresto de Rubens. La influencia de Rubens en la cultura popular se sigue sintiendo ampliamente hoy en día. Esto consolidó aún más la posición que Paul Rubens y su querido personaje ocupan en los anales de la historia del entretenimiento. A la edad de 70 años, Paul se trasladó a Los Ángeles el 30 de julio de 2023. Murió de una importante insuficiencia respiratoria hipóxica en las circunstancias inmediatas a su partida. En aquel momento luchaba contra una leucemia mielógena y un cáncer de pulmón metastásico. Logró ocultar ambos diagnósticos al cabo de 6 años. Tras su fallecimiento, Paul hizo pública una declaración en la que expresaba su remordimiento por no
haber revelado al público en general sus problemas de salud desde el principio. Expresó su gratitud por el afecto y el apoyo que había recibido de sus amigos, admiradores y seguidores a lo largo de su existencia. Paul fue incinerado tras su fallecimiento. Su última morada fue el cementerio Hollywood Forever. En 2021, Paul hizo su última aparición pública en un episodio del programa de juegos Celebrity Wheel of Fortune. Se le concedieron $52,000 en reconocimiento a sus contribuciones a Feeding America. La cuenta oficial de Instagram de Pee Wee Herman anunció el fallecimiento de Rubens el 31 de julio de 2023. Hizo un amplio recuento de su batalla personal contra el cáncer y expresó su agradecimiento a sus seguidores por su apoyo inquebrantable. La causa de la muerte de Rubens fue diagnosticada como leucemia mielógena aguda tras una investigación adicional. Se trata de un tipo de cáncer que afecta a la médula ósea y la sangre, y está relacionado con el cáncer de pulmón metastásico como factor contribuyente. A pesar de su enfermedad, la capacidad cómica y el talante optimista de Paul siguieron granjeándole el afecto de un gran número de personas. El portavoz de Rubens reveló que había estado ocultando su enfermedad durante varios años. Con ello demuestra su valentía y resistencia. Sus logros como actor, cómico, guionista y productor siguen siendo celebrados por fans de todo el mundo. Su legado sigue siendo reconocido. Se solicita que las expresiones de condolencia se envíen al cáncer o a organizaciones que ayuden en el cuidado, apoyo e investigación de la demencia y el Alzheimer en memoria de Paul. Estas organizaciones deben ser capaces de abogar por Paul. Con nuestro último adiós a Paul Rubens, nos detenemos a reflexionar sobre el profundo impacto que su vida y su obra han tenido en nosotros. El legado de Paul trascendió el mero entretenimiento, ya fuera a través de sus disputas privadas, sus encuentros con las autoridades o sus caóticas hazañas. La comedia perdurable y los célebres personajes que creó Paul Rubens seguirán siendo fuente de inspiración para las generaciones futuras. A pesar de su fallecimiento, ¿qué impresión le causó Paul? Por favor, infórmenos en la sección de comentarios si está suscrito al canal.